Cuando coinciden dos pilotos veteranos que quieren demostrar lo que no pudieron de jóvenes, dos jóvenes promesas con más problemas de autoestima que un adolescente sin seguidores en Instagram y un director de equipo tan desesperado como para confiar en ellos para ganar carreras, solo puede significar una cosa: es hora de un nuevo combate en Film Versus. Hoy tenemos un enfrentamiento de alto octanaje y con curvas peligrosas. Por un lado, Driven de 2001 o Alta Velocidad en LATAM, dirigida por Renny Harlin, escrita y protagonizada por Stallone y centrada en el mundo del motor de la IndyCar. Una mezcla de drama deportivo, rivalidades exageradas y carreras digitales que parecen sacadas de la Nintendo 64. En la otra esquina, F1, la película de 2025. Joseph Kosinski, el hombre que hizo volar a Tom Cruise con Top Gun Maverick, ahora nos trae al otro galán de los 80 y 90 con Brad Pitt como piloto de Fórmula 1 en una superproducción más o menos realista, filmada en circuitos reales, con coches reales e ingenieros no tan reales, capaces de modificar un coche ganador de la noche a la mañana, como el que modifica alerones en Gran Turismo. ¿Podrán Stallone y Reynolds con Pitt y Bardem? Spoiler, a Stallone se le gripa el motor. Así que ponte el casco, ajustate el cinturón y reza para que tu directora de carrera no sea una exnovia, porque hoy enfrentamos a Driven contra F1, la película. Combate, combate, combate. Round 1. Fight. En la esquina izquierda tenemos a Driven, Alta Velocidad en LATAM, escrita por Sylvester Stallone. ¡Hola! Y dirigida por Renny Harlin. ¡Hola! La misma mente detrás de Die Hard 2, Máximo Riesgo, Deep Blue Sea y esa joya olvidada llamada Las Aventuras de Ford Fairlane. Tantos gilipollas y tan pocas balas. La trama nos propone a Joe Tanto, un veterano piloto retirado al que Carl Henry, el dueño de un equipo con posibilidades de ganar el campeonato y antiguo jefe de equipo de Tanto, llama para entrenar y apoyar a un joven talento, Jimmy Bly, que tiene tantas dudas como su monoplaza Revoluciones. Por el camino hay rivalidades, romances, accidentes espectaculares y hasta persecuciones con coches de la IndyCar por las calles de Chicago, como un Fast and Furious más. Sus mejores golpes son un guión que quiere ser una mezcla entre Rocky sobre ruedas y Días de Trueno con romance forzado, pero acaba siendo Fast and Furious en versión beta. Un drama humano mezclado con carreras, aunque las emociones parecen tan digitales como los coches. Y una estructura que va de tutorial de conducción a terapia de pareja en pista, tomando una dirección argumental confusa y nada homogénea. Entretenida a su manera, pero olvidable. Nos encontramos ante una cinta que intentó llevar las relaciones de pareja al mundo del motor con muy poca gasolina. En la esquina derecha tenemos a F1, la película. Sí, como si fuera una entrega de Lego, escrita por Ehren Kruger. ¡Hola! Y dirigida por Joseph Kosinski. ¡Hola! La historia nos puede llegar a dar una sensación de déjà vu, ya que sigue a Sonny Hayes, una promesa de la Fórmula 1 que tras un grave accidente en los 90 se ve forzado a dejar la competición. A petición de su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, y dueño de un equipo en decadencia, regresa a las pistas como piloto de un equipo mediano para convertirse en mentor y compañero de equipo de un joven con talento y pieza clave en una estrategia desesperada por ganar un campeonato. Pero el cuerpo no responde como antes, la nueva generación no le tiene miedo y la presión es tan alta como el precio de la gasolina. Sus mejores golpes son una narrativa que cuida el storytelling al detalle y que construye tensión a medida que avanza mezclando humor, drama y acción en su justa medida. Una estructura de doble héroe, el viejo lobo y el joven león. Dos generaciones, dos filosofías, pero obligados a entenderse. De nuevo tenemos el concepto buddy cop, pero trasladado al mundo de las carreras. Y una puesta en escena que parece más un public reportaje de la Fórmula 1 que una historia de superación. Nos encontramos ante una cinta espectacular, disfrutable y divertida si le perdonas ciertos sesgos. Las dos cintas tratan el automovilismo como tema central, jugando con la dualidad entre experiencia y juventud, entre legado y ambición. Pero Driven se enfoca demasiado por el drama romántico, sin profundizar en el mundo del automovilismo, llegando a confundir al espectador, con una obsesión por ese romance ligeramente trabajado y los conflictos de lealtad y amistad que hace que olvides que estás viendo una película de carreras. Driven ofrece un drama deportivo bastante artificial y que no transmite
transmite la emoción de las carreras reales. F1, por el contrario, es más meticulosa, más profunda, tampoco demasiado, y que trata el sacrificio, la obsesión y el precio de la gloria con mucho más empaque. Conforma una estructura potente que te obliga a empatizar con todos los personajes, aunque se simplifiquen en ocasiones algunos comportamientos o situaciones que se perciben irreales en ciertos momentos. Este asalto va para F1 por una construcción narrativa más intensa, divertida y espectacular. Pero claro, un buen guión se queda en boxes si los actores no dan la talla. ¿Quién pilota mejor, Stallone o Pitt? Quédate y lo averiguamos. ¿Cómo está Memo? Voy a hacer un cambio. Memo se va y tú entras. Volverás a pilotar para mí, Joseph. Bienvenido otra vez al circo. Necesito otro piloto. Has llegado al fondo del asunto. Joe, solo quedan 10 carreras esta temporada. ¿Para qué te han hecho volver? ¿Qué tienes de especial? El equipo va el último, mi número 2 es un novato y estamos a media temporada. ¿Cuántas carreras quedan? 9. Round 2. Fight! Driven entra a pista con un reparto peculiar. Sylvester Stallone, como Joe Tanto, es el alma del drama forzado. Es el arquetipo del veterano caído en desgracia. Fue una gran estrella del automovilismo, pero arruinó su carrera por un accidente terrible y por problemas personales. Lo reclutan para volver a la competición, no tanto para ser campeón, sino como piloto de apoyo y mentor de un joven talento, Jimmy Bly. Su papel es el de guía, alguien que transmite experiencia, pero también carga con remordimientos y cicatrices de su pasado. Creo que es justo en esta Driven donde Stallone empieza a pasar de Rambo a Gandalf en el mundo del cine. Me refiero a que pasa de protagonista rudo a mentor melancólico portador de la verdad con errores del pasado. Aún así consigue acertar el primer ataque directo. Pip Pardue, como Jimmy Bly, es el joven talento atormentado. Su personaje e interpretación están configurados en modo despiste. Se proyecta un personaje plano, insulso y prescindible. Un motivo narrativo para crear un conflicto que parece sencillo de solucionar, difícil de entender y al mismo tiempo innecesario y forzado, ya que se intuye una desmotivación romántica del piloto más que un bache de talento. Sin embargo, Jimmy golpea con ingenuidad. El último en atacar es Burt Reynolds como el jefe del equipo. Posiblemente los espectadores más jóvenes no lo reconocerán, ni siquiera les sonará, pero Reynolds era el Ryan Reynolds de los 70, tipo duro pero carismático y con un punto perfecto para la comedia muy marcado. Y no son parientes, pero son almas gemelas en ese aspecto. Reynolds, Bart, intenta aquí un enfoque serio y profesional, pero no acaba de conseguirlo. Su personaje se percibe como un estándar como jefe de equipo en el que solo quieres ver resultados a cualquier precio. Una especie de villano encubierto, pero que tampoco lo es del todo. Reynolds golpea como veterano. El resto del elenco, Till Schweiger, Stella Warren, Gina Gerson, Robert Sean Leonard, Christian de la Fuente, están demasiado ocupados luciendo trajes y gafas de sol como para desarrollar los personajes. Pero hay que destacar los cameos de muchos pilotos reales del mundo del motor de la época, como Juan Pablo Montoya o Jacques Villeneuve. Este último no he sido capaz de identificarlo, ya que no soy un experto en el mundo del motor. Eso no lo sabe la gente, claro. Creo que es debido a que salen con sus vehículos corriendo en carreras reales para la película y claro, con el casco es difícil reconocerlos. Aún así, si reconocéis algunos otros de los que veis, podéis ponerlo en los comentarios y dejarme en evidencia de mis paupérrimos conocimientos deportivos. El reparto de F1 arranca chirriando ruedas. El personaje de Brad Pitt como Sonny Hayes se construye sobre la experiencia real del piloto Martin Donnelly, cuya carrera también terminó por un brutal accidente en Jerez en 1990, pero las similitudes acaban aquí. Hayes es un personaje que aúna veteranía, pasotismo y con más confianza que tu amigo un sábado de madrugada diciendo tranquilo que yo controlo. Es el arquetipo del héroe tardío, marcado por un pasado doloroso, desterrado de su pasión, pero vuelto a traer a la pista por fuerza de voluntad y la necesidad de redención. Es el antihéroe clásico del cine de acción deportivo, con un toque melancólico y humano, como Joe Tanto, pero mejor. No me preguntes por qué, pero ese personaje me recuerda mucho a Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood de Tarantino. En ocasiones, hasta ciertas escenas me parecen calcadas. Un personaje que entra por los ojos y que se configura como el héroe que debe demostrar que la veteranía es un grado, que sus métodos son rudimentarios pero eficientes y con una filosofía zen que grita a mí me da igual, yo quiero correr. Es un racer puro, su motivación no es la gloria, sino el inefable amor por la velocidad y la competición. Golpes rápidos y sexys.
Continúa el contraataque con Denson Idris. Idris interpreta a Joshua Pierce, un joven piloto novato en el mundo de la Fórmula 1. Pierce forma parte del equipo ficticio Apex GP. Su papel es el del piloto estrella rookie, con mucho talento, pero que también debe demostrar su valía, aprender, lidiar con presiones, rivalidades, etc. Pierce, siendo el nuevo talento, es clave en esa dinámica de mentor-discípulo, rivalidad interna y superación con Hayes. Su configuración de novato, que debe aprender a respetar a los mayores, es muy predecible pero tampoco decepcionante. Golpes que impactan con furia. El tercero en contraatacar es Javier Bardem como Rubén Cervantes. Cervantes es dueño del equipo ficticio Apex GP y también es expiloto de Fórmula 1. Además, era compañero de equipo de Sonny Hayes cuando ambos corrían, en los años 90, antes de que Hayes sufriera un accidente que lo alejara de la Fórmula 1. El personaje de Bardem es más importante de lo que parece en un inicio. Rubén impulsa la trama. Sin él, Hayes probablemente no regresaría. Sin su liderazgo y visión, no habría equipo que aspire a competir. Además, su rol conlleva tensión, equilibrar lo deportivo con lo económico, lidiar con rivalidades internas, mantener la moral de un equipo con pocos resultados. A pesar de las dificultades, no quiere rendirse, cree en el talento, en la posibilidad de que su equipo mejore, aunque las probabilidades estén en su contra. Esa fe en la promesa del novato Joshua Pierce también forma parte de su apuesta. Tiene que manejar ego, expectativas, finanzas, relaciones personales, decisiones difíciles. Me estoy estresando solo de contarlo. No solo es el que manda, también es quien carga con la responsabilidad y con el miedo de fracasar. Creo que es el personaje con más conflictos internos, dificultades y estrés que todos los demás. Por ello, el gesto del personaje de Pete dándole el trofeo al final, certificando su mérito sufrido, me parece de lo más emotivo del film. Golpes de contraataque que derriban. El resto del elenco se queda en boxes, aunque hay que comentar y destacar el papel femenino de Kerry Condon como Kate McKenna, una directora técnica que tiene el reto de diseñar el monoplaza de Hayes de manera que pueda pelear en la carrera. Es el motivo romántico imprescindible en toda obra de Hollywood. También hay que destacar un gran surtido de cameos de pilotos periodistas y miembros de equipos reales del mundo del motor como Lewis Hamilton, Max Verstappen o Fernando Alonso, entre muchos otros nombres destacados del deporte. El reparto de Driven brilla por el esfuerzo de Stallone por salvar un guión que se le escapa de las manos. Es un reparto algo dispar y confuso, no solo para el espectador, sino para ellos mismos. Unos personajes arquetípicos mal explotados, parecen no saber por dónde tienen que adelantar. No hay evolución ni arco en los personajes, con unos diálogos que no ayudan en absoluto a salvar la carrera. F1, sin embargo, se consolida por esa fórmula trillada, pero que funciona de personajes carismáticos, actuaciones decentes y conflictos coherentes. Asalto para F1. De acuerdo, los personajes son muy importantes, pero si no van acompañados por una banda sonora que emocione, el monoplaza derrapa. ¿Quién pone la música de la última vuelta? ¿Brian Transó ¡Hola! o Hans Zimmer? ¡Hola! Apuesta por el ganador en el siguiente asalto. Jimmy, ¿qué te parece? Esto no tiene buena pinta. Aún podemos conseguirlo. ¿Tú crees? Estoy seguro, pero tenemos que seguir el equipo. De acuerdo. Vamos allá. Otra vez bandera verde. Yo por la derecha y tú por la izquierda. Una colaboración increíble entre Bray y Tango. Venga, chico, lánzate, vamos. ¡Y sale de señuelo! ¡Y Pierce pasa a Leclerc! ¡Y se pone segundo! ¡Leclerc se ve amenazado por Sonny Hayes, que ataca por el exterior y se pone tercero! Un trabajo en equipo perfecto. Hayes y Pierce sincronizados como un ballet de monoplazas. Están trabajando muy bien juntos. Round 3. Fight! PT o Brian Transó entra al ring con auriculares gigantes, sintetizador bajo el brazo y una sonrisa de "esto va a ser épico". Su partitura en Driven es una mezcla de electrónica ochentera, guitarras distorsionadas, una banda sonora que acompaña la acción pero que no sobresale en ningún momento. Cumple, incluso decentemente. Se podría decir que es el mejor apartado del film, pero eso no significa mucho. Golpes rítmicos y estruendosos. Los efectos sonoros son más que correctos, motores que rugen, neumáticos que chillan, respiraciones profundas
y choques que suenan con soltura. Se aceptan como más que correctos, golpes que se añaden al ataque. Hans Zimmer se recupera de los ataques escupiendo a la lona. ¿Qué podemos contar del bueno de Hans? Para mí es todo un pentacampeón de las partituras. Zimmer ya sabe lo que es meter el pie en el acelerador de cine de carreras. Primero lo hizo con Days of Thunder, luego en Rush, y ahora regresa para su tercera vuelta de reconocimiento, esta vez junto a Joseph Kosinski, con quien ya había volado cazas en Top Gun Maverick. Zimmer construye una partitura híbrida que mezcla orquesta y electrónica. La idea es sencilla pero potente. La orquesta representa al piloto, la parte humana, y la electrónica a la máquina. Una dualidad que Lewis Hamilton, productor de la película y campeón de Fórmula 1, ayudó a perfilar con sus propias experiencias en la pista. Zimmer consigue que la música no solo acompañe la acción, sino que respire con la misma tensión impredecible de la pista. Además de Zimmer, la banda sonora cuenta con una selección de temas contemporáneos que mezcla pop, rap y balada épica para darle a la película el mismo espíritu de gran espectáculo que ya tenían Rush o Días de Trueno, pero con esteroides del siglo XXI. Zimmer golpea rompiendo la guardia. Los efectos sonoros parecen más presentes que en Driven y de mejor calidad. El sonido de los monoplazas, la activación del DRS, el roce entre neumáticos. Todo un espectáculo sonoro al servicio del espectador. Golpes directos al hígado. Ambas bandas sonoras suenan estupendamente. Driven configura una banda sonora correcta, sin llegar al desprecio pero tampoco al éxtasis. Creo que es el punto más correcto de todo el film. F1 te lleva de la mano de la emoción de las carreras, al drama y conflicto de los personajes. Este asalto va para F1 porque el simple hecho de que Zimmer esté involucrado ya cuenta como éxito seguro. Pero claro, hasta la mejor banda sonora se puede quedarse atrás si la atmósfera no acelera. ¿Quién domina el arte del mundo del motor? En el siguiente asalto saldrás de dudas. Vea por ese hijo de puta. Sueltan a tanto y sale rugiendo de los boxes. Del equipo. Ahora. Por fin, Hayes vuelve a la pista y justo delante de Verstappen. No sé lo que Carl Henry y su equipo pensaban en los boxes. Tanto hace una salida muy rápida de los boxes. ¡Fíjense en eso! Tanto se mete entre Bly y Brandenburg. Vaya, a los comisarios de carrera no les va a gustar. ¿Tanto tiene que dejar pasar a Brandenburg después de una maniobra así? Ahora verá una bandera azul para que Verstappen pueda pasar, pero hasta entonces el piloto neerlandés está atrapado en el aire sucio de Hayes. Aguanta en cada curva, ralentizando a Verstappen una fracción de segundo. Eso le da a Joshua Pierce una última oportunidad de atraparlo. Round 4. Fight! Driven es una película que pretende adelantar por la derecha pero no llega a las revoluciones óptimas. Su propuesta intenta ponernos en medio del mundo del motor, pero como desvía la mirada hacia el motivo romántico, se deja algunas tuercas por el camino. Y es que solo algunas escenas son suficientemente potentes, las demás quedan en un aprobado bajo. Los efectos especiales se sienten viejunos, pero eso ya en su época de estreno, no porque tengan más de 20 años. Y aunque creo que los he visto peores, son demasiado exagerados y en consecuencia eso hace que en muchos casos se le vea esa falsedad digital. Querer hacerlo demasiado espectacular conlleva estos riesgos. Pero aunque dejemos los efectos digitales en boxes, el resto no se percibe superior. La cuestión es que el diseño de producción se percibe soso para pasar la revisión y poco más. Sin embargo, consigue acertar algunos golpes despistados. F1 en cambio tiene un enfoque más realista, espectacular y que encaja muy bien con la propuesta. Planos y composiciones se ponen a la orden de Kosinski con un efecto visual que entra por los ojos a la primera. En ocasiones me vienen a la mente las composiciones de Tony Scott con su Top Gun o Días de Trueno, pero trasladadas a la Fórmula 1. Y aunque es verdad que los efectos especiales están introducidos de manera muy elegante, hay algo que me hace dudar si es digital o real en algunas ocasiones, lo cual ya nos advierte de que estamos entrando en el valle inquietante. Sin embargo, el simple hecho de dudar ya es un gran sello de calidad porque se usan efectos digitales y prácticos
prácticos de manera eficiente. Se enfoca directamente en el espectáculo de la Fórmula 1 de una manera obsesiva, hasta punto de pensar que quizás, solo quizás, Kosinski tuvo algunas directrices en plan: oye, sácame la Fórmula 1 de manera épica, espectacular y emocionante. Directrices ya de por sí redundantes, pero sí que parece, en ocasiones, un anuncio bien financiado para vender la Fórmula 1 como lo que es, un gran espectáculo del mundo del motor, y en este aspecto cumple las directrices de sobra. Escenas filmadas como cine bélico, paisajes filmados como un episodio de Corrupción en Miami, pero en 16:9 y 8K. La Fórmula 1 hecha arte pictórico épico, y es por ello que asesta golpes que derriban a su contrincante. Las dos cintas son antagónicas en este apartado. Driven se percibe como un producto de bajo presupuesto, aunque no lo fue en absoluto. Su presupuesto se estima entre los 72 y los 94 millones de dólares, una burrada para la época y género, pero no se percibe como una película como tal, más bien lo contrario. Sin embargo, en F1 sí que se perciben esos 200 millones estimados y que realmente se notan en pantalla. Y aunque considero que los millones no son garantía de nada, y la prueba está en Driven, en Fórmula 1 el menos se perciben. Este asalto va para F1 de nuevo sin discusión alguna. Pero claro, hasta la mejor imagen se desvanece si la dirección queda en punto muerto. ¿Quién dirige con más adrenalina? ¿Renny Harlin ¡Hola! o Joseph Kosinski? ¡Hola! Duelo de directores en el siguiente asalto. Bueno, tanto como duelo, a lo mejor he exagerado un poco. Te presento a nuestros patrocinadores. Llevas mucho tiempo retirado, Joe. Sí. No estaba retirado del todo, probaba coches en el norte. Debería llevar una de nuestras gorras. Un poco sudada, ¿no? Era broma. Perdona. Los de BMW están súper plastas cuando de los frenos. Gracias, Molly. Eres lo más. Se verá igual. Round 5. Fight! Renny Harlin, el director detrás de La Jungla de Cristal 2, Las aventuras de Ford Fairlane, Máximo Riesgo, Cazadores de Mentes o La Isla de las Cabezas Cortadas, no sé si os habéis fijado pero el listado ha ido en decadencia, dirige Driven con apatía. Planos insulsos, dirección de actores en modo vago, secuencias que como mucho te hacen cosquillas. Harlin no sabe dónde poner la cámara en demasiadas ocasiones y cuando consigue emocionarnos, rápidamente te recuerda que fue por casualidad. Cámaras lentas donde no tocan, planos cerrados en demasiadas ocasiones y prácticamente para todo. Da la sensación que el abultado presupuesto no se lo gastaron en lentes precisamente. Parece que faltan clips, el montaje es caótico y con falta de ritmo, llegándose a saltar reglas básicas en filmación. Sin embargo, Harlin salva los muebles en algunas tomas de carreras donde consigue meternos en situación en algunas ocasiones. No es la norma, pero consigue acertar algunos golpes con la misma casualidad que sus tomas. Joseph Kosinski se recupera sin problemas, mirando a Harlin y preguntándole. ¿Ya está? Kosinski se pone en guardia y empieza a repartir. Dirige F1 como un cirujano de la velocidad. Joseph coge esa joya de Ron Howard llamada Rush, joya que entrará en combate en un momento u otro en el canal, y le añade un par de conceptos marcas Jerry Bruckheimer para que esos millones invertidos vuelvan a los inversores. Sus planos, composiciones y movimientos de cámara están llenos de intención de que no te levantes del asiento. Kosinski por momentos está poseído por diversos grandes directores del cine, en ocasiones por Michael Bay, en otras por Tony Scott, en otras por Ron Howard, pero sobre todo por John Frankenheimer y esa joya del género llamada Grand Prix de 1966. ¿Que no conoces a Frankenheimer y esta Grand Prix? Quédate hasta el final del vídeo y te explico. Solo te diré que Kosinski no inventa nada, pero le da un toque extra de coherencia a todo ello y convirtiendo a esta F1 en un espectáculo visual que disfrutará tanto el entusiasta del motor hasta el profano en la materia. Kosinski parece que entiende al espectador moderno y crea un enfoque de perfección visual, sensorial y emocional que hace que el público mantenga la boca abierta y las palomitas en la mano porque sabe que lo que está viendo es espectacular. Y aunque reconozco que la trama es tan predecible como tener que entrar en boxes para cambiar los neumáticos, aquí estamos peleando la dirección y Kosinski pelea como un campeón en la categoría blockbuster. Golpes fulminantes.
not hesitate. No hay color, la dirección de Harding se estrella en la primera curva mientras que Kosinski hace su mejor tiempo de vuelta. Y es que las dos propuestas se alejan tanto que lo único que las une son esos vehículos de 4 ruedas y una trama muy parecida. Los jueces lo tienen claro, asalto para F1 por llevarnos al mundo del motor con espectáculo, tensión y emoción. Pero la mejor dirección puede fallar si no hay una escena que te deje sin aire. ¿Cuál tiene la escena Hadouken más brutal? Ya sabes lo que toca, no te saltes el siguiente asalto. Se pone al lado de Red Bull. ¡Lo está adelantando! Juegan la vida por la suerte de otro piloto, otro rival. Esto demuestra la clase de hombres que son. Demuestra su madera. Han trabajado juntos en equipo. Round 6. Fight! La escena Hadouken en Driven, creo que estaréis conmigo, que es el único momento del film donde te dices, mira, esto no lo había visto en cine todavía. Jimmy, después de un ataque de celos porque su chica al final ha caído en los brazos de su antiguo novio, hace lo que haríamos todos, subirme a un coche de exposición open wheel y no se sabe exactamente cómo, haciendo un puente supongo, enciende el motor, salgo a la calle para que me dé el aire porque ¿quién necesita mujeres cuando puedes jugarte la vida y los puntos del carnet mientras levantas faldas a más de 300 km/h? ¿Y qué es mejor que ver un coche de Fórmula 1? Sí, ya sé que no es de Fórmula 1, que son IndyCar, pero es para mejorar el storytelling del vídeo. Pues eso, ¿qué es mejor? ¿Un coche de Fórmula 1? Pues 2 coches de Fórmula 1, porque ¿qué haces cuando tu discípulo roba un coche de carreras por un ataque de celos? Pues nada, robas el otro coche de exposición y volviendo a suponer que le hace un puente, Stallone se lanza a la carrera en un delirio que solo ha sido superado por Fast and Furious en la entrega que elijas. Una persecución espectacular teniendo en cuenta lo que se ha ido viendo durante el film. Y aunque es cierto que en ocasiones se nota el portátil en modo After Effects, es la secuencia por la que se puede llegar a recordar Driven. Bueno, podría rivalizar con la escena de las monedas, pero no es tan espectacular y un poco más ridícula. Quizás es lo más disfrutable de toda la cinta por muy absurda que parezca. Todo para acabar en una discusión mentor-discípulo en un cruce de la ciudad, como aquel que se acaba de parar en bicicleta viendo a Stallone dando lecciones de vida al joven pupilo. Lo más absurdo de todo es que ambos personajes acaban de pararse por el forro el sentido común, las normas de seguridad vial y la sensatez para decirse que la voluntad y la fe lo puede todo. Ahora aquí quizás voy a derrapar yo y posiblemente la mayoría no estaréis de acuerdo, pero aunque F1 tiene muchas escenas y secuencias espectaculares para dar el golpe especial, como por ejemplo el momento donde Hayes demuestra su estrategia encubierta que roza el concepto de ilegalidad normativa, el accidente de Joshua o la victoria poética final de Hayes ganando la carrera en Abu Dhabi, voy a decantarme con una escena que no comporta tensión, ni acción, ni siquiera atracción, pero sí emoción. Y me refiero al momento donde, después de ganar esa carrera en Abu Dhabi y se le hace entrega del trofeo a Hayes, este insiste en que se lo entreguen a Cervantes en un claro ejemplo de camaradería, reconocimiento y justicia deportiva. Esta escena, de la que ya he hecho mención en el asalto de reparto, condensa todo el trabajo de Cervantes para que todo fluya. La certificación de Hayes como racer puro y la sensación de haberse hecho justicia no te la puedes quitar de la cabeza. Cervantes quizás no ganó la carrera a nivel estricto, pero luchó y pilotó por el equipo como el que más. Es posible que el olor a gasolina quemada haya nublado mi juicio, pero para seros sincero, cuando me nombran Driven, me viene a la cabeza esa persecución urbana con monoplazas al instante o la de las monedas. En cambio, si me nombran F1, la única que me viene de primeras es la de Hayes renunciando a su trofeo para entregarlo a Cervantes. Es posible que sea porque F1 tiene una coherencia visual y argumental mucho más homogénea y pulida. Driven, sin embargo, a ser tan irregular,
quizás hace destacar lo mínimamente sorprendente. O igual soy yo que quiere darle un empujón a Stallone, yo qué sé. La cuestión es que el golpe Hadouken lo recibe F1. ¡Hadouken! I knew I'd win. Por la simple victoria. ¿Qué pasa? Está volando. ¡Qué emocionante! Está tarareando. Ya se acercan a la línea de meta. Final round. Fight! Y llegamos al final de esta carrera cinematográfica. Después de varias curvas cerradas, trompos argumentales y algún que otro pit stop de efectos especiales, es hora de verificar la photo finish, con una llegando a la primera y la otra sin acabar la carrera. Driven tiene a su favor el carisma de Sylvester Stallone, una puesta en escena que, para la época, intentó mostrar las carreras con un estilo más espectacular y una banda sonora que acompaña bien la energía de la película. El problema es que esa espectacularidad se va demasiado lejos saliéndose de la pista. Efectos digitales envejecidos, escenas que rozan lo inverosímil y un guión que mezcla el melodrama con la acción de manera poco equilibrada. En resumen, tenía combustible pero no supo administrarlo bien. Driven se queda como un intento curioso, con su encanto, pero que nunca terminó de encontrar la trazada ideal. F1 en cambio sabe cómo combinar velocidad, emoción y cine en la misma pista, cuenta con efectos prácticos y digitales mejor integrados, que transmiten la adrenalina de la Fórmula 1 moderna sin caer en la exageración. Tiene debilidades, eso sí, están en un guión que a veces peca de predecible y en ciertos pasajes donde se nota que el drama quiere robarle protagonismo al rugido de los motores, pero aún con esos baches, la película logra mantener el ritmo hasta la meta. La cinta de 2025 se lleva la victoria gracias a su realismo en pista, su fotografía impecable y una narrativa más centrada en los pilotos como personas y no solo como máquinas de velocidad. F1 logra lo que Driven intentó en su momento, pero con esteroides cinematográficos del bueno, realismo en pista, tensión dramática más medida y unos efectos que no parecen sacados de la demo de un videojuego de PlayStation 2. De acuerdo, el guión a veces va en piloto automático y tiene giros que ves venir, pero aún con eso logra que te emociones con los adelantamientos. ¡Podemos decir! ¡Somos los mejores del mundo! He oído de esta F1, la película, verdaderos elogios por esta propuesta visual espectacular, y la verdad es que no voy a ser yo quien diga lo contrario. Sin embargo, afirmaciones como que es un proyecto muy loco que nunca antes se había producido, que si Brad Pitt conduce de verdad sorprendiendo a todos de sus habilidades como piloto de monoplaza, que nunca antes se había rodado con ese espectáculo, que si circuitos reales, que si la cámara dentro de los vehículos, que si filmaron en carreras reales, bla 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 bla. Pues bien, todo eso ya se hizo en 1966 en esa obra maestra llamada Grand Prix, donde John Frankenheimer convirtió la Fórmula 1 en un espectáculo de cine total. Cámaras pegadas a los coches, pantallas partidas para multiplicar la tensión y cameos de leyendas como Fangio, Graham Hill o Jim Clark. Yo no los conozco, pero me han dicho que son leyendas. Rodaron en circuitos míticos como Mónaco, Spa o Monza, y el resultado fue tan innovador que se llevó 3 Oscar y dejó huella en todo lo que vino después. Eso sí, entre tanto motor rugiendo y coches disfrazados de Fórmula 1, más de un espectador debió salir del cine convencido de que ya podía correr en Le Mans con su utilitario. Si nos ponemos a hacer comparaciones, podemos percibir ciertas influencias de esta Grand Prix al mundo del cine y no solo hacia esta F1 de Kosinski. Y es que Grand Prix de John Frankenheimer fue, en su época, una revolución técnica y estética en el cine deportivo. Su realismo derivaba de 3 elementos principales: el rodaje en circuitos auténticos de Fórmula 1, la instalación de cámaras en los monoplazas para ofrecer un punto de vista inédito y la apuesta por un montaje innovador que incluía técnicas como la pantalla dividida. Kosinski homenajea a esta Grand Prix en más de una ocasión, imitando algunos planos y situaciones de Grand Prix. Estos recursos no solo mostraban la competición, sino que sumergían al espectador en la experiencia visceral de la velocidad. Además, la implicación de James Garner como piloto-actor reforzaba esa autenticidad, borrando en cierto modo la frontera entre ficción y deporte real. En Fórmula 1 de 2025, Joseph Kosinski retoma esa misma filosofía, pero trasladada al contexto tecnológico del siglo XXI. Igual que Grand Prix buscaba dar al espectador la sensación de estar dentro del coche, F1 lo hace con cámaras ultracompactas, drones y sistemas de filmación inmersiva
capaces de integrarse en el propio calendario oficial de la Fórmula 1. El hecho de rodar en carreras reales y paddos auténticos refleja el mismo afán de veracidad, aunque ahora con un grado de integración sin precedentes. No se recrea la Fórmula 1, se inserta el rodaje directamente en ella. En términos narrativos, ambas películas comparten el interés por el componente humano detrás de la competición. Mientras Frankenheimer reunía un reparto internacional que simbolizaba el carácter cosmopolita de la Fórmula 1 en los años 60, Kosinski se centra en un protagonista ficticio, interpretado por Brad Pitt, que interactúa con el mundo real del campeonato. La diferencia radica en que Grand Prix se situaba en un momento donde el cine debía suplir la ausencia de retransmisiones televisivas espectaculares, mientras que F1 debe superar la sofisticación audiovisual actual, donde el espectador ya está habituado a cámaras on-board y ángulos extremos en cada gran premio. Pero las similitudes e influencias de Grand Prix no acaban aquí. Se ha comentado que Brad Pitt sorprendió a Hamilton por sus habilidades en pista. Pues bien, el actor James Garner, que también era piloto aficionado, demostró una gran habilidad al volante durante el rodaje. Su habilidad era tal que los pilotos profesionales comentaron que podría haber tenido éxito en la Fórmula 1, ya que en más de una ocasión llegó a ganar a pilotos profesionales. En Grand Prix hay una escena donde los pilotos debaten si cancelar una carrera debido a las condiciones climáticas y de seguridad. Vamos a tratar de la suspensión de la carrera en caso de lluvia. No, ¿sí haz el favor, Richie, cada cosa a su tiempo. Hombre, pero Finalmente deciden correr, lo que termina en tragedia. Una situación similar ocurrió en la vida real 10 años después. En 1976, Niki Lauda intentó cancelar el Gran Premio de Nürburgring por los mismos motivos, pero fue ignorado. En cualquier carrera tengo un 20% de posibilidades de morir, y lo asumo, pero ni un 1% más. Y hoy con la lluvia, el riesgo es mayor. El resultado fue su famoso accidente, que lo dejó gravemente herido, aunque logró volver al campeonato. Ese episodio fue dramatizado en Rush de 2013. La escena demuestra cómo Grand Prix no solo fue innovadora en lo técnico, sino también visionaria en lo narrativo, anticipando conflictos éticos y de seguridad que marcarían la Fórmula 1 real años después. La película capturaba ya en los 60 la tensión entre el espectáculo, el riesgo y la vida de los pilotos. Es por ello que sí, F1 innova en aspectos visuales, no tanto en lo narrativo, convirtiéndose en todo un espectáculo visual y sonoro para todo aquel que le guste el mundo del motor, pero su realismo es relativo. Es por ello que cuando oigo afirmaciones de que esta F1 la película nunca antes se había hecho nada igual, creo que nos estamos olvidando de esta Grand Prix, que no solo influyó en la manera de filmar la Fórmula 1, sino también en cómo el cine posterior abordó sus dramas humanos y dilemas de seguridad, un legado que conecta directamente con películas más actuales como Rush de 2013 o esta F1 de 2025. Sin embargo, Grand Prix no es la única cinta destacable que conecta el mundo del motor en el cine, y voy a obviar a cintas como Bullitt de 1968 o la infame saga Fast and Furious porque se van un poco del género que combatimos hoy. Pero sí que creo que hay que nombrar a cintas como Le Mans de 1971 con Steve McQueen, que más que una película con guión es una experiencia, puro rugido de motores y un retrato brutalmente realista de lo que significa estar en una carrera de 24 horas. Argumentalmente deja mucho que desear, hasta diría que Driven le supera en ese aspecto, pero no se puede negar la fidelidad cinematográfica de esta prueba tan exigente, de la que prácticamente es un resumen de casi 2 horas de una carrera en las 24 horas de Le Mans de los años 70. Avanzamos prácticamente un par de décadas para hacer parada en Días de Trueno de 1990, donde Tony Scott, el Kosinski de los 80, metió a Tom Cruise, el Brad Pitt moreno de los 80, en un coche de NASCAR, la Fórmula 1 de los Yankees, y básicamente rodó Top Gun pero con ruedas. Había rivalidades al límite, amores a pie de pista y más sinsentidos argumentales que las declaraciones de un presidente autonómico que asiste a un restaurante mientras hay una alerta meteorológica urgente que abordar. La película convirtió a la NASCAR en un fenómeno global. Eso sí, la cinta es tan exagerada que cualquiera pensaría que las carreras se ganan apretando el acelerador con más fe que técnica, como si los ingenieros estuvieran de adorno. Días de Trueno es una Driven mucho mejor llevada y con Bruckheimer y Zimmer como elementos añadidos coincidentes con F1. De hecho, se dice por ahí que en un principio esta F1 de Kosinski se abordó en primera instancia como una secuela de Días de Trueno, y la verdad es que no desencaja la teoría. Por cierto, hay una parodia de esta Días de Trueno dirigida por Adam McKay que pasó por debajo del radar, estrenada en 2006 y que en España se tituló Pasado de Vueltas. En LATAM, Ricky Bobby, loco por la velocidad. Esta cinta reúne y se descojona de todos esos clichés de las películas del motor en las que podríamos meter a Días de Trueno y F1, y que creo que está infravalorada por su propuesta demasiado exagerada y loca. Está volando. Sí,
Estoy volando, no es bueno. Ya que ridiculiza estos estereotipos tan trillados del género. Aún así, os la recomiendo si no la habéis visto, justamente por ese tono rompedor del humor absurdo dentro del género y que no es tan fácil encontrar. Llega 2013 y Ron Howard se puso las gafas de sol y le dijo al mundo: ¿Queréis ver lo que es un western en el mundo del motor? Rush nos recordó que la Fórmula 1 real puede ser tan intensa como cualquier blockbuster. La rivalidad entre James Hunt y Niki Lauda nos regaló un duelo histórico en la gran pantalla y de paso nos enseñó que no hace falta un coche que vuela al espacio para mantenerte pegado al asiento, con una textura setentera que me encanta y unas escenas de acción que te dejan sin aliento. Una de las mayores influencias, a mi juicio, de la F1 de Kosinski. Para terminar, y esperando no dejarme ninguna del género importante, tenemos a Le Mans 66 o Ford V Ferrari de 2019, donde James Mangold mostró cómo, incluso en los años 60, las marcas ya jugaban a ver quién tenía el coche más grande. Christian Bale y Matt Damon dieron vida a dos personajes que lucharon contra la burocracia, el reloj y la física para conquistar Le Mans. Y lo hicieron con estilo, porque aquí cada adelantamiento pesa más que 200 frases motivacionales de Stallone. La recreación de las carreras de los años 60 destaca por su intensidad, autenticidad y el equilibrio entre espectáculo y claridad visual, con un guión, ritmo y edición que logra ser emocionante incluso para espectadores poco familiarizados con el automovilismo, sin perder profundidad dramática. Hay más cintas, sobre todo fuera del género puro del automovilismo, pero creo que estas películas son la gasolina que han impulsado el género, puliendo cada vez más el aspecto visual, técnico y narrativo en cada década. Gracias a ellas, el cine de motor se mantiene vivo y rugiendo. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra se ha puesto un mono de Ferrari, va diciendo frases de Stallone, ha cogido un kart y lleva 3 horas intentando ganarle al vecino en el parking. Pero lo bueno es que acaba de hacer su mejor vuelta. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, coge el rebufo y ataca. No, me refiero a que adelantes, no que vayas a por el gato. No pagamos mucho. No es por el dinero. Entonces, ¿por qué?